Está aquí con nosotros, ha aceptado amablemente nuestra invitación Jorge Lozano, Monseñor Jorge Lozano, que es el arzobispo de San Juan de Cuyo. Agradecemos mucho que se haya tomado el trabajo de aceptar esta invitación en un día tan especial. Muy especial y bueno, gracias por la invitación que nos da oportunidad de reflexionar y volver a mirar la figura del Papa Francisco, ¿no? Y está aquí con nosotros también Juan Carlos Bataller, huelgan las presentaciones. Juan Carlos, bienvenido, con la idea de utilizar tus conocimientos de haber estado 2 años cubriendo las noticias del Vaticano, en el lugar. Eso es importantísimo. Vamos a enriquecer este diálogo. Bienvenidos. Muchas gracias. Monseñor Lozano, nosotros lo presentábamos recién como un papa de muchas transformaciones, de muy valientes transformaciones. Algunas tal vez hayan concluido, tal vez algunas otras no. Y en este sentido, esa característica especial lo hizo también un papa, no voy a decir controversial, pero que siempre estaba en el centro de la escena para cambiar las cosas. ¿Eso es cómo lo ve usted? Siempre que alguien quiere cambiar es algo que genera incomodidades. Naturalmente. Porque si seguimos todos sentados en la zona de confort, como se dice hoy, pues entonces no hay alteraciones. No hay nada para cambiar. Claro. En cambio, cuando empezamos a replantear, a cambiar, sobre todo cuando está vinculado a espacios de poder o lugares de privilegios, bueno, eso genera ruido, pero también genera mucha expectativa y genera esperanzas, genera alegrías, adhesiones y la sensación de vitalidad, ¿no? Vivir es ir enfrentando cada día situaciones distintas y esto nos mantiene en un ejercicio de búsqueda de alternativas. Y en esto creo que el Papa nos ha puesto en esa dinámica de búsquedas, teniendo él la iniciativa y dando el ejemplo. Antes de seguir hablando de quién es el Papa, ¿quién era Jorge Bergoglio? Usted lo conoció, tuvo mucho tiempo, contacto permanente con él. Cuéntenos quién era Jorge Bergoglio. Yo lo conocí en 1992, cuando fue designado obispo auxiliar de Buenos Aires. Yo estaba colaborando con el arzobispo Quarrachino en la Vicaría de Pastoral, acompañando algunos procesos en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Él de entrada se sumó y era un hombre de una mirada muy propositiva. Y después, bueno, me tocó colaborar ya más directamente con él, siendo el arzobispo y obispo auxiliar. Yo lo veía como un hombre muy sencillo, muy cercano y también que nos exigía mucho a los obispos auxiliares a seguirle el ritmo, ¿no? Un ejemplo sencillo. El Jueves Santo dejó de hacer el lavatorio de los pies en la catedral para ir o a una maternidad, a un hospital, a la cárcel, a la villa. Entonces la gente nos preguntaba a los obispos auxiliares, ¿y vos dónde vas a ir el Jueves Santo? Digamos, lo que él tomaba como iniciativa, a los demás nos impulsaba también a buscar gestos de cercanía. Así que yo valoré mucho el tiempo que pude colaborar con él, trabajar con él en esos 6 años como obispo auxiliar y después, cuando a él le tocó presidir la conferencia episcopal, a mí me tocaba presidir la pastoral social. Así que bueno, ahí trabajamos mucho también para acompañar algunos procesos y diálogos con los gobiernos, con las organizaciones sociales. Juan Carlos, sería muy interesante escuchar tu perspectiva de Bergoglio y del Papa Francisco, o en el orden que vos prefieras. Ya, para mí ha sido un día triste. No estoy hablando desde el punto de vista religioso. Nunca más, creo, vamos a tener un Papa argentino. Al menos
mi generación y las generaciones venideras. Sí. Y eso es una gran pérdida porque es una voz muy potente. A mí me tocó estar en el Vaticano en una etapa muy rica en noticias. Imagínate, años 80, había muerto Juan Pablo I, era toda la investigación que había sobre, periodísticamente al menos. Poquito más de 30 días de papado, ¿no? Sí. Después de eso, el atentado a Juan Pablo II, después de eso la mediación del Bigle, estar con Samoret todas las semanas charlando porque tenía que ir por Clarín a ver qué pasaba con la mediación, ¿no? Fue una etapa muy rica. Yo recuerdo que cuando llegué yo pensé, chiquilo, ¿cómo entro al Vaticano? Me van a tomar examen de catecismo, seguramente. Nunca hablé de religión con un obispo. Hablábamos de la situación del mundo, la situación del país, la situación de la guerra. Eran otros tipos de temas. Y recordé algo que me dijo un periodista inglés, que me recordó una anécdota, que fue en el año 35, se reúne Stalin con Laval, que era el canciller de Francia, para hacer un acuerdo de paz entre Rusia o la Unión Soviética y Francia. Y entonces el ruso le pide a Laval a ver si podía interceder para controlar un poco la Iglesia Católica rusa, que era distinta de la Iglesia del Vaticano, ¿no? Y entonces le dice Stalin, ¿y cuántas divisiones al final de cuentas tiene el Papa? Yo me imaginé, me lo contaba el inglés, y dice, mira, es muy sencillo, coloca una pantalla y la prende sobre todo en los países latinos, ¿no? Prendes una lucecita donde haya un lugar que la iglesia esté ocupando, ya sea por un hombre de la iglesia o por un territorio, un lote, una catedral, una iglesia. No había lugar, lleno de lucecitas todo. Bueno, esas son las divisiones del Papa y la gente le cree. Haber tenido un hombre como Bergoglio en el papado, para Argentina era súper importante. No desde el punto de vista político. A mí me da mucha tristeza cuando alguna gente lo quiere juzgar partidariamente al Papa y su figura va mucho más allá de eso, ¿no? Digo, solo habla de la ignorancia de quien lo juzga políticamente. Te cuento algunas cosas. El Papa ha tocado el tema de Hamas. Y esto no es ser pro-palestino ni pro-judío, pero él lo que ha tocado es el tema, mira, ahí están muriendo niños por bombas, por conflictos de grandes. Es un tema de la dignidad humana, no es un tema de ideológico, que eso lo tienen que resolver los políticos. Entonces, para mí es un día triste. Eso desde el punto de vista de lo humano, yo no me meto en los temas religiosos, para eso se lo dejo Monseñor, que lo puede explicar mucho mejor. Monseñor, ¿usted no cree que se lo jugó mucho más al Papa en Argentina que en el resto del mundo? Uno cuando viajaba lo reconocían como el gran líder y en Argentina parecía que como era argentino lo teníamos que criticar. Totalmente así, ¿eh? Cuando me tocaba participar en reuniones a nivel latinoamericano o en el Vaticano o en España con referentes de otros países, estaban sumamente agradecidos, destacando su lugar respecto de las búsquedas de paz, de los llamados telefónicos a algunos líderes mundiales para buscar alternativas de negociaciones pacíficas en algunos conflictos, toda la tarea que él ha hecho al interno de la vida de la Iglesia, pero bueno, como él mismo decía, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Entonces, a él había cosas que yo diría, tampoco me animo a generalizarlo, ¿no? Pero sí que tuvo críticas muy ácidas, pero el tiempo se ha ido encargando de mostrarnos otra cosa y ahora también el tiempo irá mostrando lo que fue su perfil
y el modo de llevar adelante las cosas en la vida de la Iglesia y en el vínculo con la sociedad. Bueno, y desde ese punto de vista, ¿se le va a reconocer a Francisco que giró el eje de la Iglesia, la sacó de su centralidad para ponerla en el ámbito de la periferia, como él mismo lo denominaba, es decir, trasladar la mirada propositiva de la Iglesia y de la religión hacia afuera y no tan endogámica como había sido? ¿Se lo puede caracterizar así? Sí, porque él mismo ha procurado decir que la Iglesia tiene que estar en actitud de salida. Incluso en el momento previo a la elección de él, los cardenales se habían reunido, como suelen hacer, para compartir inquietudes, perfiles del nuevo Papa, y él mismo mencionó un pasaje del Evangelio en que Jesús cura a una mujer que está encorvada sobre sí misma. Entonces dice, bueno, así como Jesús curó a esta mujer, nosotros como Iglesia también tenemos que dejar de estar encorvados mirándonos a nosotros mismos y poder tener una mirada que esté orientada más a la humanidad. Ahora, Juan Carlos, él no solo era un líder religioso, era un líder político y de un Estado político, porque el Vaticano también es un Estado, con todo lo que eso implica. Tal vez eso también generó algunas resistencias. Es que yo no creo que sea un líder político. Creo que otro tipo de liderazgo, el del Papa, ¿no? Que va más allá. Fíjate, Juan Pablo II estuvo en Camboya y vio cómo tenían el maltrato que le daban a los vietnamitas que estaban ahí, no sé cómo decirlo, estaban presos, y salió a criticarlo duramente al régimen, ¿no? Entonces, lo contaba Navarro Valls, con quien compartí escritorio por medio de la prensa extranjera, y él dice, venía con el Papa, y le pregunté yo al Papa, a Juan Pablo II, ¿no se le ha ido la mano y se ha metido en temas políticos? Y él dijo, no, ese es un tema humanitario, entendámoslo, que traten mal a un prisionero de guerra es un tema de la humanidad, no es un tema de la política. Los políticos tienen que darle la solución, pero la Iglesia tiene la obligación de denunciarlo. Esto contado por Navarro Valls tenía un cariz muy especial, ¿no? El Papa ahora, cuando habla de Hamas, no está hablando tampoco del conflicto israelí-palestino. Está hablando de la parte humanitaria, los niños que están muriendo bajo bombardeo. Ojo, vuelvo a reiterar, yo no hablo desde un punto de vista religioso, tal vez sea desde el punto de vista periodístico le choque a mucha gente. Estamos hablando de una organización que es humana, pero se me quedaron grabadas algunas frases de este Papa que me parecen importantísimas. El hagan lío, que lo dijo por primera vez en Río de Janeiro. Eso, dentro de la Iglesia, es una revolución. Ojo, quien ha conocido sectores de la Iglesia y que un Papa diga hagan lío, tiene eso. La lucha contra los curas pederastas, que es un problema grande, lo enfrentó, no era fácil. El problema de la finanza vaticana la enfrentó y le dio solución. Entonces son temas que un periodista no lo puede desconocer, la proyección mundial que ha tenido este Papa. Monseñor, ese esquema de transformaciones, absolutamente desafiante que estaba describiendo Juan Carlos, es un trabajo difícil, largo, que no terminó. ¿Usted ve alguna posibilidad que se prolongue en el tiempo ese esquema de transformaciones tan desafiantes, insisto, con el término que empezó Francisco? Yo entiendo que sí, porque si bien en la Iglesia Católica la conducción está muy centrada en el Papa, es una persona, sin embargo también hay organismos colegiados, también hay culturas que se generan. Esto de la cultura del cuidado de los menores, de las personas vulnerables, es algo que ha calado muy hondo. Por más que
hipotéticamente un nuevo papa no vuelva a hablar del tema. Eso es algo ya instalado dentro de nuestras comunidades. La búsqueda de transparencia en lo económico, el sínodo que terminó en octubre pasado, después de varios años de trabajo, es algo que ha recogido y que se nos pide a todos los obispos. No nos podemos hacer los distraídos o esperar a que otra vez un papa nos lo tenga que recordar. Esto ya es algo que se ha ido como metiendo en la conciencia profunda. Cada papa además tiene una impronta particular. No sé cuál será la del próximo papa, pero la impronta que ha tenido Pablo VI fue distinta a la de Juan XXIII, que fueron dos grandes papas. Juan Pablo II fue distinta a Benedicto y Bergoglio distinto. Digamos, cada uno es elegido también en un contexto particular. ¿Cuál será el próximo? No lo sé. Para que quede claro para quienes no sabemos, entonces lo primero que se hace es definir cuál va a ser el perfil de la Iglesia de los próximos años. Exacto. Y después se busca quién es el que da mejor a ese perfil. Sí. Lo primero que se hace es ahí en esos 2 o 3 días previos al inicio formal del cónclave, un intercambio acerca de los desafíos y perfiles que hacen falta. Y a partir de ahí van surgiendo nombres posibles y bueno, después le toca a cada uno hacer la votación en forma personal. Bergoglio, y como lo mencionamos recién, fue muy criticado en su tierra, por no ser, por aquello de que nadie es profeta en su tierra. ¿Eso cómo lo interpreta usted? Hay episodios que tal vez el tiempo nos ha enseñado a interpretarlo de manera diferente. Por ejemplo, y lo mencionábamos fuera de cámara hace un ratito, cuando regalaba rosarios a personalidades o personajes conflictivos o discutidos, caso Milagro Sala, decía recién, y se lo interpretaba desde un punto de vista casi hasta ideológico. Pero también distribuyó e hizo llegar rosarios a un penal militar donde están detenidos presos por delitos de lesa humanidad. ¿Cuál era el mensaje de esa actitud del Papa? El Papa lo que tenía sería como un doble nivel de captación o de miradas. Él podía estar en la plaza de San Pedro o en alguna visita a algún país con multitudes, pero de pronto fijaba la mirada en un niño en silla de ruedas, en un anciano, en alguien enfermo, y tenía esa capacidad de acercarse a alguien puntualmente, particularmente. Y esto es lo que él también hacía con estos gestos de los rosarios. Tenía la mirada sobre la generalidad y después hacer algunos gestos puntuales, concretos, de cercanía. A veces él haciéndolo de modo deliberado. Otras veces también, tengo que decirlo, con picardía de algunos que lo iban a ver y después decían, el Papa te manda este rosario. Y nunca supimos si realmente el Papa lo había mandado o es un rosario que le había regalado a uno y después había hecho aparecer como sí. Pero de todos modos él tampoco le interesaba andar aclarando cada episodio, porque si no tenía que pasarse más tiempo aclarando que realizando gestos le hubiera concretos. hecho falta no recibir a tantos argentinos. Bueno, porque de cada foto había una polémica y había una interpretación. También. El Papa sabía eso. Sí, sí. Bueno, no era un hombre ingenuo, ¿verdad? Nada, ingenuo nada, absolutamente. Y tenía también contactos con distintos referentes que le iban anoticiando y poniendo al tanto de cómo repercutían algunos de los gestos que él tenía. Monseñor, ¿usted alguna vez le preguntó por qué no vino a la Argentina durante Sí. su papá? ¿Y qué le dijo él? Miren, él tenía previsto venir en el 2018, en noviembre de ese año, porque iba a hacer la visita a Argentina y Chile. Cuando cambian la fecha en que va a asumir la nueva presidencia, creo que era Michelle Bachelet, entonces
él no quería visitar Chile en un contexto electoral, lo cual procuraba en los países tener ese tipo de previsiones, y entonces la visita en Chile pasó a enero. Entonces me decía, mira, enero yo no puedo ir a la Argentina, porque es un mes de vacaciones y que realmente iba a ser engorroso. Entonces lo dejó para otra oportunidad en que pudiera visitar Argentina, Uruguay y Brasil, ya que Brasil había ido para la Jornada Mundial de la Juventud, pero no había recorrido otros lugares de Brasil. Así que su idea era poder realizar ese viaje. Incluso hubo un par de oportunidades en que también se hicieron consultas para ver fechas posibles y bueno, pero no le permitió la agenda. Él tal vez pensaba en algún otro momento poder hacerlo y fue optando por otros países donde entendía que era más necesario. Y a eso en la Argentina naturalmente le dimos una interpretación política. Sí, pero bueno, son de estas interpretaciones que cada uno tiene. Que sí, se van haciendo, ¿no? Cuando se elige el próximo Papa, lo que decía recién un señor, se elige también el perfil de lo que va a ser la Iglesia. Pero hay sectores fuertes en la Iglesia, me imagino, o corrientes, algunos representados por los arzobispos que responden a la curia romana, otros que vienen de Latinoamérica. Eso también es una pelea de poder, porque la Iglesia es una estructura de poder. ¿Cómo se da esa elección de un nuevo Papa? Yo creo que siempre en toda organización humana siempre hay internas, pero el papel de la Iglesia siempre se ve con años luz, se ve hacia adelante. Nadie puede negar que Juan Pablo II fue un Papa bastante conservador en sus formas, pero que fue fundamental en la caída del muro de Berlín, por ejemplo, y todo lo que significó Varsovia, solidaridad, Lech Walesa y todo, tuvo muchísimo que ver la Iglesia, como tuvo que ver en el desembarco de las tropas en Normandía, como la Iglesia siempre ha tenido un papel importantísimo. Por eso digo, perder una voz argentina ahí es muy, muy importante. Y es triste. Recién Guillermo hablaba del egocentrismo de la Iglesia. Creo que el egocentrismo argentino lo supera a todo, ¿no? Absolutamente. Creemos que todos los problemas pasan por nuestra realidad interna. Y no, van mucho más allá, ¿no? Yo recuerdo una frase de Zamoré, cuando estaba el conflicto más grande entre Argentina y Chile. Le digo, que era monseñor en ese tiempo, le digo, monseñor, mire, esto se está poniendo feo. Tranquilo, los tiempos de la Iglesia son distintos, me dice él. Tenía razón. Estos tiempos de la Iglesia, Francisco los interpretó de una manera. ¿El resto del mundo católico lo interpretó igual? Mayoritariamente sí, pero no en un solo bloque hegemónico. Los papas van haciendo docencia y de esta docencia que hacen, bueno, como los docentes en una escuela o en una universidad, algunos aprenden más rápido y otros les cuesta más. Entonces él, por ejemplo, ha hecho clarísima docencia acerca del cuidado de la casa común, de cambiar la cultura del descarte por un uso con responsabilidad. Bueno, esto no todos lo han aprendido, incluso dentro de la misma Iglesia Católica. Es un cambio de mentalidad que lleva tiempo. Entonces, de las enseñanzas que ha tenido Francisco, pues habrá algunas que se incorporaron más rápido, otra gente dentro de la vida de la Iglesia que le ha costado más y que tendrá que seguir haciendo un camino, un proceso en esta Además, línea, lo ¿no? que decía, los tiempos de la Iglesia son otros que de una sociedad donde se cambia todo con tanta rapidez, ¿no? El Papa lo había formulado en algunos binomios, uno de ellos, que a él le gustaba mucho decir, el tiempo es superior al espacio. Entonces, él dice, lo más importante es
iniciar procesos de transformación más que ocupar espacios de poder para decisiones inmediatas. Y esto es algo que él ha ido plasmando en su modo de conducir. Eso caracteriza la ese iglesia, papado, ¿no? Sí, sí, sí. Monseñor, ha sido muy ilustrativo para todos nosotros poder conversar con usted. Lo mismo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Era muy importante contar con la presencia de ambos, particularmente la suya, Monseñor, y la experiencia de mi amigo Juan Carlos. Muchas gracias. Un gusto y gracias. Volvemos en unos minutos, nada más.